Vamos a ir a la palabra de Dios, Efesios, por favor, todos conectados, Efesios capítulo 5, verso 15 al 20, y dile: Señor, el pan recién horneado transforma el corazón. Lo que Dios habla y llega a tu corazón, eso te va a transformar. No es una teoría, no es una buena frase, no es algo que suena bien, es algo que penetra en lo profundo de mi corazón. Carta del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, a la iglesia de Éfeso, capítulo 5, verso del 15 al 20. Y Padre, te pedimos que este pan del cielo no solamente nos alimente, sino que nos capacite para ser mejores, para no solo resistir, sino conquistar. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén y amén. Verso 15 de Efesios 5. Mirad pues con cuidado cómo os comportáis, no como imprudentes, sino como prudentes. ¿Cuántos dicen amén? Redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino comprended cuál es la voluntad del Señor. Y no os embriaguéis con vino, pues en esto hay desenfreno. Más bien, sed llenos del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Hablando entre vosotros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, dando gracias siempre por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos, dale ese fuerte aplauso a la palabra de Dios hoy. Y bueno, para comentarles algo que el Espíritu Santo estuvo como trayendo a mi vida en estos días, y como varón, somos privilegiados los que somos varones, y las mujeres también son privilegiadas por ser mujeres. Cada uno de nosotros en nuestra responsabilidad y según el don que Dios nos ha dado. Pero los hombres tenemos el privilegio de ser los sustentadores. Con esto no quiero decir que la mujer no puede trabajar, de ninguna manera. Pero el privilegio es que el hombre sea el sustentador. Pero no solamente y únicamente y principalmente de los recursos materiales. Porque la mujer, si trabaja, qué bueno si lo hace, también va a proveer de lo material. Pero el privilegio del hombre es que su más importante responsabilidad es proveer del alimento que va a cambiar, que va a sustentar, que va a transformar el corazón de su hogar. Ahí está la clave. Bueno, por muchos siglos el hombre ha sido el proveedor material. Y bueno, los resultados están a la vista. El hombre, preocupado porque su casa tenga todo, y aún en demasía, descuidó lo más importante: el alimento que cambia la mente, que transforma la mente de su descendencia. Se olvidó de lo más importante, lo que hace la diferencia: el alimento que cambia el corazón de las personas que están a nuestro cargo. Claro que no puedo dejar de ser el que sustenta mi hogar en acuerdo con mi esposa, por supuesto. Pero es tu tarea y la mía como hijos y como varones traer el pan de la revelación de la voluntad de Dios, el pan de lo que Dios ha establecido para esta humanidad, traerlo a casa.
y participarle a mis hijos y a mi esposa y a mi familia de lo que Dios revela, de lo que Dios ha dicho a través de Jesús a la humanidad, de lo que es el plan de Dios. Dios no nos creó a su imagen y semejanza al azar y nos dejó allí en la tierra para que nosotros hiciéramos una vida sin ningún propósito ni dirección. Sería absurdo. Todo lo que el hombre ha hecho tiene un propósito. Si ustedes se ponen a analizar un poco la historia del hombre, que el hombre es creador y le viene la creación de Dios, porque Dios nos creó a su imagen y semejanza, así que el hombre es creador. Por eso somos inventores, descubrimos cosas, nos las ingeniamos, somos ingeniosos, de ahí viene ingeniero. Es el ingenioso, el que se recursea y transforma una condición a una mejor. ¿Eso de dónde nos viene? Nos viene de quien nos creó. Tenemos el ADN de Él. Así que nosotros estamos preparados para eso, pero necesitamos tener la claridad suficiente. Lo más importante es lo que cambia aquí dentro, la condición de la persona. Y claro, como en la humanidad se le dio más bien prioridad a lo externo, a lo material, se descuidó lo interno. Y los resultados, como les decía, son evidentes. La historia de la humanidad es una historia de dolor, de abuso, de guerras, de sangre, de opresión, de esclavitud, de miseria. El ser humano contra el ser humano sometiendo al ser humano, el ser humano tomando la vida de otro ser humano, vejándolo, usándolo, oprimiéndolo. Increíble. Pero si somos los únicos racionales del planeta, ¿cómo nos oprimimos unos a otros y nos declaramos enemigos de aquel que piensa distinto? Impresionante. Y nos comenzamos a autodestruir, porque el más destructivo, el que recibe más destrucción, no es el destruido, sino el que destruye. El que destruye es más destruido que el que ha quedado destruido, porque sigue con el mal de la destrucción en su corazón. Y eso viene del pecado, de la condición extraviada del ser humano desde que nace. Y por eso necesitamos recuperar el propósito de Dios para nuestras vidas y tomar las palabras de Dios como ese alimento que va a cambiar el corazón y la mente de todos los seres humanos para entrar en el diseño glorioso de papá. Vivir el diseño de Dios aquí en la tierra, y en eso tendremos victoria. ¡Aleluya! Dale fuerte ese aplauso al Señor. Y quería recordar eso porque hablamos la semana pasada del pan, el pan recién horneado como el alimento de la humanidad y el alimento espiritual para todos nosotros. Así que, varón, sin descuidar tu llamado de ser proveedor material, tu llamado principal es traer el pan de lo que Dios ha hablado y de lo que Dios está hablando ahora en estos días para tu familia, para tu vida, para tus hijos. Y ese pan tú lo traes a la mesa, al tiempo de oración, al tiempo de búsqueda de Dios. Y ese pan del cielo que tú traes recién del horno de estar en comunicación con papá, porque eres un hombre de oración, ese pan que acercas a tus hijos, ese pan que acercas a los que viven en tu casa, ese pan del cielo que tú acercas a tu esposa, los va a transformar, porque el pan del cielo es el verdadero pan que transforma. El otro pan hace que pasemos las cosas, pero el pan del cielo cambia quién tú eres, cambia tu realidad, cambia quién has sido hasta ahora. Aleluya, dale fuerte ese aplauso al Señor. Aleluya. Así que cuando estamos bien alimentados resistimos inclusive una pandemia. Mucha gente en la pandemia no se contagió. Y no se contagió porque fueran simplemente inmunes, y seguirán seguramente los estudios respectivos en camino. Estamos hablando de personas que tenían un muy buen sistema inmunológico. Así que no les afectó. Quizás se contagiaron en la primera ola y lo pasaron. No fueron a ningún hospital, no se vacunaron, y no es porque seamos contra vacuna, ni tampoco pro vacuna. Simplemente personas que tuvieron tan buen sistema inmunológico que se contagiaron en la segunda ola, pero no los detuvo, siguieron.
Conocemos muchos testimonios, muchos, que no fueron tocados por la pandemia, que no fueron dañados por la pandemia, y fue porque tenían un muy buen sistema inmunológico. Y eso estoy hablando en el plano natural. Pero qué bueno que tú y yo sepamos que Dios quiere que tú y yo tengamos muy activo y muy elevado nuestro sistema inmunológico espiritual, para que la falsedad que nos rodea con el miedo, con el temor, con la angustia, no te toquen. Que cuando tú escuches las noticias y todo lo que se dice alrededor tuyo, tú no seas presa de eso. Porque tu sistema inmunológico espiritual está resistiendo esas malas noticias, esas evidencias. Aún podrías tú estar sintiendo algo en tu cuerpo, sintiendo algo en tu corazón, pero tu sistema inmunológico interior, tu sistema inmunológico espiritual está tan elevado que eso te puede incomodar, pero no te va a hacer cambiar. Eso te puede incomodar, pero no te va a paralizar. Eso te puede incomodar, pero no te hará retroceder. Esa es la diferencia. Estás bien alimentado. Como decían en mi época, estás bien papeado. Estás bien papeado, viene de papa, ¿no? ¿No? De que comes harta papa peruana, ¿no? Cholo fuerte. Pero si como el buen pan del cielo, yo voy a estar bien internamente. Mi mente va a estar lúcida. Tengo claridad, tengo criterio, sé distinguir las cosas. Y les digo, todos hemos pasado por eso, sobre todo en este tiempo de pandemia. Lo pasamos la pastora y yo, teníamos miedo. Es que el valiente no es el que no tiene miedo, es el que lo enfrenta, lo procesa y sigue adelante. Ese es el valiente. O sea, valiente no es que tú no tengas miedo. Y valiente tampoco es aquel que ignora esa realidad que está viviendo. No, nosotros somos conscientes. Somos conscientes. Lo que no hacemos y no le permitimos a esa circunstancia es detenernos, es avasallarnos, porque hay una fuerza y un poder mayor aquí en nosotros. Y necesitamos que esa fuerza sea real. Diga conmigo, que el Espíritu sea real en mí, sin miedo. Y nosotros lo tuvimos que batallar con la pastora. Muchas veces nos sentimos mal porque venía tal carga de información, tal carga de preocupación y de afán en el mundo, que empieza a golpearte y a golpearte y a golpearte, y si le abres la puerta y siquiera empiezas a sentir lo que están diciendo y empiezas a considerar lo que está pasando, porque te dicen que estás loco, que estás loca, si lo ignoras, entonces empiezas a hacer conexión con eso que tú no quieres y le permites la entrada sin darte cuenta. Le permites la entrada y entonces empieza a ser real. Necesitamos estar llenos aquí, bien alimentados aquí, bien dotados aquí. Eso nos va a dar la capacidad no solamente de resistir, sino de avanzar y de conquistar, aún en medio de dificultades, aún en medio de cosas duras que enfrentar. No solamente resistes, sino que avanzas, porque el poder está en ti. Aleluya. Y eso es lo que papá quiere que tú y yo hagamos. Bien alimentados, bien sustentados, no teóricamente, sino vivencialmente. Y Pablo dice algo contundente en el verso 15, verso 18. Y no os embriaguéis con vino, pues en esto hay desenfreno, más bien sed llenos del Espíritu Santo. Amén. No os embriaguéis con vino en el que hay desenfreno, más bien sed llenos con el Espíritu. Con E mayúscula, diga conmigo, Espíritu Santo. ¿Por qué de alguna manera somos vulnerables a las circunstancias y a lo externo? No sé si lo han pensado. ¿Por qué de alguna manera me afectan ciertas cosas? ¿Por qué me afecta un asunto así o un asunto asá? ¿Por qué soy vulnerable a esto? Y claro, algunos decimos, ese es mi talón de Aquiles.
Es que esto es lo que yo no he podido superar, no he madurado en esto, no tengo solidez en esto, no tengo estructura en este asunto, en esta área, pastor, y por eso tambaleo cuando vuelvo y repito la experiencia. ¿Por qué? Y claro, nos quedamos simplemente admitiendo que somos débiles en eso, que no lo hemos superado y que volvemos y caemos y somos reincidentes, tropezamos con la misma piedra. Y de alguna manera no nos sentimos tan mal porque estamos considerando, es que ese es mi talón de Aquiles, como se dice popularmente, ¿no? Cojeo de esto. Pero si analizamos un poco más ayudados por el Espíritu Santo, vamos a detectar por qué está esa debilidad en nosotros y nos inclinamos ante esas circunstancias y somos frágiles y podemos caer en medio de situaciones que nos ponen a prueba. Porque hay un espacio vacío en mí. Porque hay un área en mí que está desatendida, un área en mí que está debilitada, desestructurada, con vacíos, y esa área que no está consolidada, que tiene vacíos y no está bien armada todavía dentro de mí, es la que le da oportunidad a la circunstancia de conectarse conmigo. Pero yo no quiero eso. Pero sin embargo llega y se conecta y me empieza a hacer temblar y me mueve de un lado a otro. No es que el poder está en la circunstancia o en la prueba que tú y yo estamos pasando, es en la situación en la que está mi interior lo que hace la diferencia. No es lo que estás enfrentando. El poder no está en lo externo a ti, sino en la debilidad que yo aún tengo en esa área por la cual soy conectado y afectado. Ahí está el asunto. Y esto me lo decía el Espíritu Santo. Y es que estamos enfocados en el poder y en lo difícil de lo que estamos viviendo y enfrentando. Y el Espíritu Santo me dijo, esa es una parte del asunto. Tengo que saber qué estoy enfrentando. Tengo que conocer el asunto y la circunstancia, el reto, la adversidad y la tormenta. Tengo que tener claridad de eso. Eso sí. Porque tontos no somos, ni tenemos que serlo. Tengo que tener claridad de lo que está sucediendo. Pero lo más importante es el estado de mi corazón. Porque si hay un vacío en mi corazón, si hay una frustración en mi corazón, si hay una herida, si hay algo en mí que no está bien estructurado, si hay algo en mí que no está consolidado, es por allí por donde se conecta esa realidad que yo estoy enfrentando conmigo y me puede hacer caer. Ahí está el asunto. Y es ahí donde tú y yo necesitamos trabajar. Y ahí viene esta palabra concisa de Pablo: no te embriagues con vino, no te dejes embriagar por lo que ves, no te dejes embriagar por tus emociones, no te dejes embriagar por lo que estás ganando, no te dejes embriagar por las promesas de otros o por lo que experimenta tu cuerpo o por lo que puedes lograr y alcanzar. No te dejes embriagar por eso, porque eso no te va a dar la victoria. Lo que te va a dar la victoria para siempre es que tu corazón esté bien estructurado, es que tu corazón esté completo, estés lleno, estés llena del poder de la vida, y entonces lo de afuera no tiene dónde entrar.